país le vaya bien. Así que si estás listo, arrancamos. Ese like, recuerda, es importantísimo. Y bien lo aclaró hoy López Obrador a Carlos Slim y a cualquiera que tuviera dudas. Hoy López Obrador volvió a refrendar y a dar su respaldo al ejército mexicano, que no le ha fallado al presidente Andrés Manuel. Gracias al ejército, hoy es posible que el presidente pueda entregar todas las obras que en 2018 le prometió al pueblo. Si ya invertía el gobierno en que los militares tuvieran una carrera, ¿por qué no usábamos? ¿Por qué no participaban los militares ingenieros del ejército? ¿Por qué hacíamos menos al ejército y preferíamos darle los contratos millonarios al dueño de Grupo Fórmula para ser parte del aeropuerto, cuando ellos no tenían conocimiento, pero era el famoso chayote y nepotismo? Vamos a escuchar y dice así. Bueno, vivimos en un país afortunadamente libre, en donde todos nos manifestamos, nos expresamos, respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto, porque a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene 5 misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía. Esa es una misión que tiene el ejército. La segunda misión del ejército es garantizar la seguridad interior. Esto se ha visto fortalecido en el gobierno porque se creó la Guardia Nacional. Imagínense, lo tengo que estar diciendo para que no se olvide, que el gobierno federal, para atender el grave problema de la inseguridad pública, solo podía contar con la Policía Federal. 40,000 elementos en su mejor momento, pero la mitad operativos y la otra mitad administrativos. En esencia, 20,000 elementos para todo el país, porque la Constitución impedía que la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa participaran en labores de seguridad pública. Entonces hicimos una reforma a la Constitución y se permitió que nos ayuden en tareas de seguridad pública, tanto la Defensa como Marina, y se creó la Guardia Nacional, que ahora tiene 130,000 elementos disciplinados, profesionales. Entonces esto nos ha ayudado mucho. Eso tiene que ver con la segunda misión del ejército. La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Lo que hicieron ayudándonos cuando nos afectó la pandemia. Fue importantísimo el apoyo, tanto de la Defensa como de Marina. Es cosa de imaginar cómo distribuir en muy poco tiempo 220 dosis, 220 millones de dosis de vacunas. Y es aquí el presidente, bueno, pues menciona algo muy importante, que era exactamente lo que pues venían haciendo los gobiernos neoliberales. Es decir, dejar al Estado sin ninguna fuerza,
sin ninguna representación y todo derivarlo a la privatización. ¿Y en qué sentido afectaba esto al ejército? Hoy, gracias a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que el ejército tenía 5 funciones, mismas funciones que López Obrador no se sacó de la manga, funciones que están establecidas en nuestra Constitución. Una de ellas, bueno, es salvaguardar, ¿no?, la protección de los mexicanos, y lo pudimos ver también con el tema de las vacunas, lo hemos visto con el orden que se le ha dado expulsando agencias internacionales, también esta pues atribución que le otorga la Constitución de encabezar proyectos y obra e infraestructura, porque repito, todos los integrantes del ejército están obligados, y así lo marcan las reglas del ejército, a que, bueno, pues tendrán toda esta capacitación, estudio militar, que no es cualquier cosa, pero también deben de estudiar una carrera. Misma carrera que es pagada por el ejército, y el ejército se nutre de recursos gracias al pueblo de México, que anteriormente no utilizábamos. ¿Y qué hacía el gobierno? Lo derivaba a la iniciativa privada, les daba contratos de obra pública, le daba el control de la seguridad a la Policía Federal, donde eran tan solo 20,000 elementos, y de esos 20,000 elementos, el 50% eran única y exclusivamente para actividades administrativas. Pero vamos a seguir escuchando. Por todo el país. Y nos ayudaron Marina y nos ayudó la Secretaría de la Defensa. Y logramos vacunar en 5 meses a todos los adultos mayores del país con una primera dosis. Esa es otra función importante que tiene que ver con el ejército. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado, es en la que más nos hemos respaldado. La contribución del ejército para la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México. Yo tuve la suerte, la fortuna de que encontré que había un equipo de ingenieros militares importantísimos, buenos profesionales, trabajadores, honestos, de primera. No es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos. Si los ingenieros militares construyen una obra en 1,000 millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, seria, esa misma obra la hace en 2,000 millones de pesos y en 2 años. Pero como además son pocas las empresas constructoras serias, y lo que proliferó durante el periodo neoliberal de corrupción fueron empresas contratistas, pues esa misma obra la cobran en 3, 4, 5,000 millones y la
bueno, ahí están los famosos coyotes contratistas que, bueno, no cobraban el doble, sino más del triple por sacar una obra y en un periodo de alrededor de 5 años, imagínense, apenas supuestamente se estaría terminando para el siguiente año el aeropuerto de Texcoco, que gracias a las chanclitas del Niño Jesús no fue una realidad y triunfó mi querida familia, el pueblo y también el pueblo uniformado, porque vieran qué chulo aeropuerto, a pesar de que, bueno, le han hecho un sinfín de guerra sucia a los de la oposición, no han podido manchar el íntegro trabajo de nuestros hermanos del pueblo uniformado, es decir, el ejército mexicano. Y en este sentido, a ver, es que no tiene mucha ciencia. Si tú estás al frente de una empresa, supongamos que el presidente está al frente de una corporación, si así lo quieren ver, y tienes ingenieros capacitados donde la misma empresa, en este caso el Estado, el pueblo, pagó y es muy buena su capacitación y la educación que recibieron y toda la información, ¿para qué vas y contratas a uno que te va a costar el triple o 4 veces más? Pues trabajas con tu gente, pero allá en aquellos tiempos, antes del 2018, pues todo era hacer negocio, denigrar al ejército, también poner, ¿no?, estas agrupaciones con integración de extranjeros, en fin. Las cosas han cambiado y yo celebro que el presidente haya defendido al ejército mexicano, que se la rifa en las calles, además del tema de inseguridad, que se la rifa todos los días, que no le quedaron mal al pueblo de México, y ejemplo de ello son estas obras estelares, que también les enchincha